Hola niños y niñas, en este video les voy a explicar una breve introducción al álgebra. Entonces, eh, hay muchas funciones algebraicas que sirven como modelo para fenómenos naturales. Entre estos fenómenos podemos mencionar en el que actualmente estamos, que es la pandemia. Ustedes han escuchado que a veces se dice que la pandemia o las infecciones tienen un comportamiento exponencial. Ese comportamiento exponencial está refiriéndose a una función que crece muy rápidamente. Entonces, no vamos a ahondar en las funciones exponenciales, pero sí es necesario saber algo sobre el contexto y sobre cómo se utilizan este tipo de expresiones en las matemáticas y cómo se aplican en la vida real. Entonces, tenemos en el siguiente gráfico una entrada que se llama en inglés input, una salida que se llama en inglés output. Entonces, ese número que entra, que lo podemos llamar, por ejemplo, X, sufre una transformación. En este caso se está encontrando el doble de esa entrada. Entonces el doble es 3 por 2 me da 6. El doble de la siguiente entrada, 4 por 2 me da 8. 5 por 2 me da 10. Y etcétera, etcétera, hasta llegar al último número, que es la última entrada, que es 7 por 2, 14. Entonces, todos los números pueden sufrir diferentes transformaciones dependiendo de la función a la que estén sometidos. No necesariamente tiene que ser el doble, también puede ser el triple, también puede ser sumarle 5, sumarle 6. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá varias entradas y quiero encontrar la salida, esto se llama normalmente X y Y, entrada X y salida Y. Entonces, digamos que la transformación va a ser X más 2. Entonces, si la entrada es igual a 1, la paso por la transformación, me va a dar 3, porque 1 más 2 es igual a 3, es decir, la X tomaría el valor de 1. Si la entrada es 2, la salida me va a dar 4, porque 2 más 2 sería 4. Recuerda que el 2 va a tomar el valor de la X. Y así sucesivamente podemos seguir dándole valores a la X para encontrar el valor de la Y o de la transformación. 3 más 2 es igual a 5. Entonces esa sería la primera parte de la introducción al álgebra. También es importante que conozcamos el lenguaje algebraico para lograr expresar varias frases del lenguaje común matemático en funciones algebraicas o en expresiones algebraicas. Como podemos ver en la tabla, si nosotros mencionamos en un problema un número cualquiera, lo podemos representar con la letra X, como aparece aquí en la tabla. Entonces un número cualquiera se puede representar con la letra X, pero no solamente con la letra X, se puede representar con cualquier letra, con la letra que ustedes quieran. Lo importante es que su representación sea coherente. Por ejemplo, puede ser representado con la letra N, con la letra P, con la letra Q, con la letra M. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que están representando. En el segundo renglón aparece el doble de un número. El doble de un número lo representamos como 2x. Entonces, 2 veces el número que representé anteriormente, como ya lo había representado con x, voy a seguir representándolo con la letra x. 2 veces x quiere decir 2 veces multiplicado por x. Me refiero a que si ustedes le dan el valor a la x de 5, por ejemplo, entonces multiplico 2 por 5. El triple de un número, que sería 3x, entonces 3 veces el número que ustedes quieran representar o el valor que ustedes le estén dando. Un número disminuido en 2 o un número menos 2, esas son dos formas de decirlos. En el problema puede aparecer un número disminuido en 2 o un número menos 2. Entonces aquí aparece la representación como una expresión algebraica. Entonces tengo un número que es x disminuido en 2, le estoy restando 2. El cuadrado de un número, entonces es elevar cualquier número x o un número x al cuadrado. Eso es más sencillo.
la mitad de un número. Entonces es dividir el número x entre 2. Si me dicen la tercera parte de un número, sería dividir el número x entre 3, es decir, escribiría x tercios. Si me dicen la cuarta parte, escribiría x cuartos. Y así sucesivamente, la quinta parte, x quintos, la milésima parte, x sobre 1000. Sería de esa forma. El quíntuple de un número, en este caso el quíntuple, es multiplicar el número por 5. Entonces yo lo represento como 5x. Y el cubo de un número es elevar el número a la 3. Entonces estos son ejemplos básicos, ejemplos sencillos para que después ustedes puedan hacer problemas más complejos. Es como una introducción también y tienen que aprendérselos e ir practicando para que cada vez estén más familiarizados con estos problemas. Entonces, otra de las partes del álgebra es evaluar expresiones algebraicas. Entonces, calcular el valor de la siguiente expresión si x es igual a 3. Entonces, por ejemplo, la expresión es igual x al cuadrado más 5. Me están diciendo que x es igual a 3. Entonces lo que hago es, en donde está la x en la ecuación, yo voy a escribir el número 3. Entonces me quedaría 3 al cuadrado más 5. 3 por 3 me da 9, más 5, y esto me da igual a 14. Entonces es muy sencillo. Solo deben tener claro que deben reemplazar la letra por el número que les están dando, en este caso x igual a 3. Vamos a ver un último ejemplo. Calcular el valor de la siguiente expresión si n es igual a 10. Entonces la expresión es n medios más 1. N medios, entonces en vez de escribir el valor, la letra n, perdón, escribimos el número 10, porque es el valor que nos están dando de n igual a 10. Entonces 10 medios más 1, 10 medios es igual a 5. Recuerden que 10 medios es lo mismo que 10 dividido entre 2. Esto es igual a 5 más 1, me da 6, y ese sería el valor. Entonces miren que no es tan difícil, es cuestión de práctica. Practiquen mucho, hagan muchos ejercicios para que esto sea más fácil cada vez. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.